Un inmenso placer poder estar charlando con ustedes sobre temas tan importantes, tan acuciantes y tan del momento como puede ser la inflación o las instituciones de la República. A mi entender, están íntimamente ligados. La existencia de este morbo económico, que es la inflación, con el mal funcionamiento de las instituciones de la República, el deficiente funcionamiento de esas instituciones. ¿Por qué digo esto? Porque uno de los factores más desencadenantes de la inflación y que más la estimulan son los inmensos gastos del Estado. Lo sabe todo el mundo esto. Pero ¿por qué se producen estos inmensos gastos del Estado? Porque no funciona acabadamente el Congreso Nacional. Porque el Congreso Nacional debería cortarlos. Este no es una cuestión para economistas. No se estudia en ningún manual de economía, sea del lado marxista, o sea del lado liberal, o sea de cualquier corriente de opinión, que un país pueda funcionar sin inflación y creciendo cuando tiene tan gran cantidad de empleados del Estado, muchos de los cuales no están en condiciones de hacer la tarea para la cual han sido convocados. En realidad, dicho con crudeza, pero con verdad, el Estado ha sido el gran, o es el gran recipiente donde van todos aquellos que no encuentran en la actividad privada un lugar para desenvolver, para hacer su vida, para desarrollar, para buscar su destino. Entonces, acá resulta que ¿por qué tenemos tan gran cantidad de impuestos? Tan gran cantidad de impuestos y tan inoperante cantidad de impuestos. Por la sencilla razón que tenemos muchos gastos. Si tuviéramos mucho menos gastos públicos, si el Congreso hubiera tomado una actitud militante en la materia, hoy en día tendríamos menos impuestos. Entonces, cuando yo veo a muchos políticos hablar, digamos, de la pobreza y decir que creció el número de pobres, ¿por qué no decimos también que creció el monto de los impuestos y creció también el número de los empleados públicos? Y esos empleados públicos cumplen con la idoneidad que exige la Constitución en su artículo 14 o no cumplen con ella. ¿Por qué llegaron? ¿Por concurso? ¿O simplemente porque son parientes de un diputado, de un senador o de un ministro? Entonces nosotros me parece que estamos encarando mal el problema para combatir la pobreza, para combatir la inflación, para terminar con ella y para desarrollar el país. Estamos pensando que esto es una cuestión de escuela económica. Y esto no, esto es una cuestión de realismo y de no cumplimiento con las normas constitucionales, de no cumplir con las normas institucionales. ¿Dónde dice la Constitución que el Congreso puede funcionar con tantos miles de empleados como tenemos? Y lo mismo otros poderes del gobierno. En ninguna parte. Es imposible. Entonces, estamos apelando, haciendo un debate académico, si nos gustan más las ideas liberales o nos gustan más las ideas marxistas o estatistas, cuando en realidad el problema es otro. El problema es que tenemos un Estado que no podemos pagar y lo estamos pagando con el sacrificio de gente que está trabajando por muy poco o por nada y no puede hacer su destino. Entonces lo que nosotros tenemos que enfrentar son el problema institucional. Yo no he visto últimamente un gran debate, por ejemplo, sobre el Fondo Monetario Internacional, sobre las deudas que estamos contrayendo. No he visto un gran debate sobre unos títulos que había antes, hasta un año atrás, que se llamaban LEVAC, o menos de un año atrás, que se llamaban LEVAC, que tenían una tasa de interés altísima y que lo único que para lo cual servían era para disimular
la inflación, retirando a través del mecanismo de los LEVACs dinero del mercado. Ahora esos LEVACs desaparecieron, sí, pero están creando, tenemos otros que cumplen la misma función que los LEVACs, que se llaman LELIC. Si alguien puede creer que con esta tasa de interés que tenemos hoy en día se va a desarrollar la Argentina, está equivocado. No puede ser así. En los manuales, en los libros, yo enseñaba inclusive también, si usted quería desarrollar la economía, tenía que hacer lo posible para que los intereses no fueran elevados. Entonces, queremos que la Argentina se desarrolle, queremos que no haya pobreza, pero no estamos tomando, desde el punto de vista institucional, las medidas que son necesarias. En consecuencia, exhorto al Congreso a que se ponga a estudiar los temas nacionales y los resuelva como lo resolvieron muchos gobernantes que hemos tenido en la Argentina, que hicieron de la Argentina una nación de grandeza indiscutible.